es que la gente sea menos inteligente, es que pensar se ha vuelto incómodo. ¿Sabías que el mayor enemigo del pensamiento no es la ignorancia, sino la comodidad mental? Hoy te mostraré cómo, paso a paso, la ausencia de pensamiento crítico puede transformarse en una fuerza capaz de destruir relaciones, manipular sociedades e incluso colapsar civilizaciones enteras. Hasta ahora quizá pensabas que no pensar era simplemente pereza o desinterés. Pero la verdad es mucho más profunda y más peligrosa de lo que imaginas. Porque cuando dejamos de cuestionar, cuando aceptamos ideas sin analizarlas, cuando nuestras emociones se convierten en pruebas, algo oscuro empieza a dominar nuestra mente. Y no estás exento. Ninguno de nosotros lo está. Bienvenido a un viaje por las 7 etapas de la estupidez humana. Desde la ignorancia más inocente hasta el tipo de pensamiento que puede destruir el mundo como lo conocemos. Todos nacemos sin conocer casi nada. Literalmente llegamos al mundo como una hoja en blanco, sin conceptos, sin juicios, sin certezas. Un niño no sabe matemáticas no porque sea incapaz, sino porque aún no ha tenido la oportunidad de aprenderlas. Un adulto que nunca ha salido de su entorno no comprende otras culturas, no por rechazo, sino por falta de exposición. Y eso no es maldad ni terquedad, simplemente es falta de información. Esta es la forma más inocente de no pensar. No saber algo, pero tener la capacidad y la apertura de aprenderlo si se da la ocasión. Es una etapa completamente natural, incluso necesaria. Todos atravesamos esta fase y, de hecho, muchas veces volvemos a ella cuando entramos en terrenos nuevos. Lo que la vuelve problemática no es su existencia, sino su permanencia. Aquí hay un detalle crucial que muchas personas pasan por alto. Lo que hace daño no es no saber, es no querer saber. Porque si nunca te cuestionas, si nunca investigas, si no das ese paso incómodo hacia la duda, pequeñas ideas erróneas se convierten en certezas peligrosas. Y esas certezas pueden escalar con el tiempo hasta volverse decisiones mal fundamentadas que, sin exagerar, pueden arruinar una vida entera. Y lo más alarmante, que muchas personas se quedan ahí, no por incapacidad, sino por conformismo, porque pensar requiere esfuerzo, y el esfuerzo mental hoy en día se ha vuelto incómodo, incluso rechazado, pero no todo está perdido. La humildad intelectual, ese acto tan simple pero tan poderoso de admitir que no sabemos algo, no es debilidad, es valentía. Es el primer acto de pensamiento real. Es la puerta de entrada al conocimiento auténtico y el punto de partida de toda transformación mental. Aquí la cosa cambia, ya no es que falte información, sino que se cree saber algo y no es verdad. Este es el punto en el que la ignorancia deja de ser pasiva y comienza a volverse peligrosa, porque ahora se mezcla con seguridad. La persona ya no duda, ya no pregunta, ya no explora. Cree que ha llegado a una conclusión definitiva cuando en realidad apenas ha rozado la superficie del tema. Imagina a alguien sin idea de economía dando consejos financieros, con absoluta seguridad. No lo hace con mala intención, sino con una convicción tan firme que resulta casi imposible hacerle ver sus errores. Ese es el fenómeno del efecto Dunning-Kruger. Las personas que menos saben son las más seguras de sí mismas. Y no porque sean malvadas, sino porque no saben lo suficiente como para darse cuenta de todo lo que ignoran. La ignorancia, en este punto, se vuelve invisible para quien la padece. Y aquí está el peligro: la confianza se vuelve una máscara. Ya no se trata de aprender, sino de convencer a otros, de imponerse, de resistir cualquier corrección. Escuchar deja de ser una opción, porque escuchar implicaría aceptar la posibilidad de estar equivocado. La persona cree que tiene la verdad, y ahí el error deja de ser inofensivo. Se vuelve persistente, contagioso, casi ideológico, porque cuando la ignorancia se viste de certeza, empieza a arrastrar a otros con ella. La seguridad convence más que la verdad, y una idea equivocada, expresada con firmeza, puede parecer más sólida que una verdad dicha con duda. Así es como la desinformación se propaga. No por maldad, sino por una confianza mal colocada que se disfraza de conocimiento y se presenta como autoridad. Hasta aquí podríamos pensar, ok, hay errores cognitivos, pero al menos la lógica sigue ahí. Pues no, en este nivel la lógica muere. Literalmente deja de tener peso.
Ya no es la razón quien guía el pensamiento, sino el sentimiento. Las emociones no son solo parte del pensamiento, se convierten en su juez y su veredicto. Si siento miedo, entonces es verdad que hay peligro. Si siento rechazo, entonces está mal. Si me siento culpable, entonces seguramente hice algo terrible. Todo se basa en el sentir, no en el hecho. Eso es lo que define el razonamiento emocional, creer que lo que sientes es la realidad objetiva. La emoción sustituye al análisis, se convierte en el filtro a través del cual se interpreta todo. Lo peligroso es que la emoción no se presenta como una percepción subjetiva, sino como una certeza absoluta. Lo siento, por tanto es real. Y eso, a nivel psicológico, es profundamente engañoso. Y esto es devastador, porque no se trata de desconocer un dato, se trata de ignorarlo deliberadamente cuando contradice lo que se siente que es verdad. No es un error accidental, es una elección inconsciente de priorizar la emoción por encima de cualquier evidencia. Es una forma de autoengaño tan poderosa que puede convertir una mentira en una convicción inquebrantable. Cuando una persona piensa así, argumentos no importan. No importa cuántos hechos presentes, no importa qué tan sólida sea tu lógica, porque tú no estás debatiendo hechos, estás debatiendo emociones. Y eso es casi imposible de corregir, porque corregir implicaría que la persona cuestione no una idea, sino un sentimiento que para ella es real. Y nadie cambia lo que siente solo porque alguien se lo dice. Aquí, la mente deja de ser un espacio de reflexión y se convierte en una cámara de resonancia emocional. Llegamos a un punto donde no solo se ignoran los hechos, sino que se rechazan a propósito. No estamos hablando de un simple malentendido ni de falta de datos, sino de una decisión activa. Un acto mental que dice, prefiero no saber. Este es un quiebre profundo en la relación con la verdad, porque ya no es la ignorancia quien domina, sino el rechazo consciente a enfrentarse con la realidad. Aquí ya no es que alguien no tenga información, es que prefiere no verla porque la verdad es incómoda, amenazante o simplemente requiere esfuerzo. Se elige la ilusión sobre la claridad, la comodidad sobre la incomodidad del pensamiento crítico. Y este patrón se repite en muchas áreas: relaciones, trabajo, salud, política. Lo que no se ve no duele. Lo que se evita no exige cambio. Es el tipo de persona que sabe que hay algo mal, pero decide mirar hacia otro lado, no por maldad, sino por miedo, por cansancio, por conveniencia. Y no solo eso, racionaliza esa decisión, justifica su negación con frases como «no es tan grave», «seguro se resuelve solo» o «no es asunto mío». El autoengaño se convierte en rutina. Hecho doloroso igual a ignorado. Verdad incómoda igual a evitada. Este es el nivel donde la estupidez deja de ser una falla y se transforma en una elección consciente, una elección que se repite día tras día hasta convertirse en costumbre. Y esa costumbre se convierte en cultura, una cultura de evasión que permite que los problemas crezcan en la oscuridad, que las injusticias pasen desapercibidas y que las crisis se incuben en silencio hasta que ya es demasiado tarde para detenerlas. Cuando el pensamiento crítico desaparece individualmente, la multitud intensifica lo peor. Porque lo que en una sola persona puede parecer un simple desliz, cuando se multiplica por cientos, miles o millones, se transforma en una fuerza imparable. La inteligencia colectiva tiene el potencial de construir maravillas, pero también de justificar las peores decisiones. Y cuando nadie cuestiona, cuando todos asumen sin pensar, lo que nace es mucho más que simple conformismo. En entornos donde nadie cuestiona, todos aceptan y nadie desafía la opinión dominante, nace lo que se llama la estupidez en manada. Y esta no es una torpeza pasiva, es una dinámica activa, un fenómeno social que arrastra incluso a personas brillantes, simplemente porque el grupo ya ha tomado una dirección y pocos se atreven a contradecirlo. No se trata de ignorancia, sino de obediencia disfrazada de sensatez. La presión del entorno silencia las dudas internas y reemplaza la reflexión por la imitación. El miedo a ser excluido, a ser etiquetado como el raro, el traidor, el desubicado, es más fuerte de lo que se cree. Y muchas veces el deseo de pertenecer pesa más que la verdad. Así es como mentes lúcidas terminan aplaudiendo barbaridades, justificando lo injustificable, repitiendo ideas que nunca se han detenido a analizar, no por maldad, sino por comodidad. Porque es más fácil estar de acuerdo que cargar con la incomodidad de pensar diferente. Esto no es solo seguir una mala idea,
es abrazarla con fuerza, incluso cuando sabes que está mal, porque el grupo se convierte en un eco constante, reforzando lo falso, amplificando lo irracional. Se repiten argumentos débiles, se exaltan emociones y se castiga al que discrepa. El pensamiento individual se diluye y lo colectivo toma control, no porque sea más sabio, sino porque es más fuerte, más ruidoso, más cómodo. En este nivel, la razón no desaparece por falta de capacidad, sino por presión social. Se forma un consenso emocional que se impone como si fuera verdad absoluta. Y lo más preocupante es que cuanto más personas lo repiten, más difícil se vuelve disentir. No porque no haya argumentos, sino porque ya no hay espacio para el pensamiento crítico. Se instala una narrativa dominante que no se puede cuestionar sin pagar un precio. Y si suficientes personas caen en este patrón, pueden suceder cosas como crisis financieras alimentadas por pánico colectivo, movimientos políticos basados en miedo y no en hechos, pánicos sociales que destruyen reputaciones y comunidades. La masa convierte errores pequeños en consecuencias catastróficas. Lo que comienza como un rumor se convierte en verdad indiscutible. Lo que era solo una sospecha se transforma en persecución. Y cuando la lógica intenta volver, ya es demasiado tarde, porque la estupidez colectiva no solo piensa mal, sino que actúa sin freno. Es una avalancha emocional que borra todo a su paso. Y lo más alarmante es que nadie se siente responsable, porque todo lo hicieron juntos. Aquí no hay un culpable claro, hay una multitud en sincronía equivocada, una orquesta desafinada que sigue tocando porque nadie quiere ser el primero en bajarse del escenario. Y en ese ambiente, el que disiente se vuelve peligroso, porque pensar por cuenta propia, en este contexto, es visto como una amenaza al equilibrio falso del grupo. Y por eso, muchos prefieren callar, asentir y adaptarse, incluso cuando su instinto les grita que algo no está bien. La estupidez colectiva es el cementerio de la lucidez individual, y muchas veces, solo después del colapso, después del escándalo, del daño, del dolor, es que las personas se atreven a decir «yo sabía que algo andaba mal». Pero para entonces, las consecuencias ya son irreversibles. La historia está llena de esos silencios cómplices, de esos momentos donde pensar distinto pudo haber cambiado todo, pero nadie se atrevió. Hasta ahora, la estupidez era ignorancia, emocionalidad o negación de la verdad. Errores que, aunque dañinos, podían corregirse con tiempo, con reflexión o con ayuda externa. Pero aquí, la estupidez se vuelve orgullo. Se transforma en una identidad, en un escudo que protege no solo el error, sino la voluntad de permanecer en él. Ya no solo se cree algo erróneo, se está orgulloso de ello. Se abraza la idea equivocada como si fuera una bandera personal. Se ve la propia ignorancia como sabiduría, se interpreta el rechazo a otras visiones como una forma de lucidez, y se cree, sinceramente, que no hay nada más por aprender, que la propia visión es el pináculo del entendimiento. Aquí no hay espacio para la duda ni para el matiz. Todo se reduce a una certeza rígida, inflexible, impermeable, a la evidencia. Ya no se escucha, se declama. Las conversaciones dejan de ser espacios de intercambio y se convierten en monólogos disfrazados de diálogo. No se cuestiona, se impone. La necesidad de tener razón reemplaza la búsqueda de la verdad. Las ideas se vuelven dogmas y cualquier cuestionamiento se interpreta como un ataque personal. Este nivel es extremadamente peligroso porque bloquea cualquier posibilidad de corrección. El pensamiento se cierra en sí mismo como una fortaleza. Todo lo que entra es filtrado, distorsionado o directamente rechazado si no encaja con la visión previa. Cuando alguien no solo está equivocado, sino orgulloso de estarlo, argumentar deja de tener sentido, porque la persona no busca la verdad, busca confirmación, busca ganar, tener razón, sentirse superior, y cualquier intento de corregirla no es visto como una ayuda, sino como una amenaza. Así es como se destruyen debates, relaciones y sociedades. No por falta de información, sino por exceso de ego. Cuando el orgullo intelectual se convierte en norma, el pensamiento crítico muere, y con él mueren también la empatía, el diálogo y la posibilidad de construir algo mejor. Aquí termina el descenso. Ignorancia y arrogancia se combinan con una convicción destructiva. Es el nivel más profundo, el más oscuro y el más alarmante de todos. No solo se cree en algo falso, sino que se actúa en contra de la verdad creyendo que estás haciendo lo correcto.
En este punto, la mente no solo está cerrada, está armada, y lo que antes era una confusión o una mala interpretación, ahora es una misión, un propósito. Esto deja de ser solo no pensar, porque en realidad sí se piensa, pero se piensa mal. Se razona con errores, se justifica el daño, se racionaliza la violencia. Aquí el error se convierte en acción dañina, se institucionaliza, se celebra, se defiende con fuerza, y eso lo vuelve especialmente peligroso, porque quien actúa desde este nivel no tiene dudas, tiene fe, una fe ciega y absoluta en que lo que está haciendo es necesario, justo y correcto. No es ignorancia inocente, esa quedó atrás en los primeros niveles, no es emoción mal enfocada. Aquí la emoción ya no se desborda, se canaliza, se dirige como un proyectil. No es negación por comodidad, es negación como estrategia, como doctrina, es daño con convicción, daño con estructura, con narrativa, con seguidores y muchas veces con poder. Este es el tipo de estupidez que justifica guerras, opresión, genocidios, persecuciones, tragedias humanas. Y no solo desde la cima del poder, sino también en lo cotidiano, en el fanático que agrede al diferente, en el político que niega la evidencia científica, en el líder religioso que incita al odio desde un púlpito. Todos creen estar obrando por el bien. Todos piensan que su causa es justa, y todos, sin excepción, ignoran el sufrimiento que provocan, o peor aún, lo ven como un daño necesario, un sacrificio aceptable. Quienes operan aquí no creen que están equivocados, creen estar eligiendo la verdad absoluta y actuar por ella. Y eso los vuelve inmunes a la crítica, impermeables a la compasión, insensibles al diálogo. En su mente, ellos no son los villanos, son los héroes. Y ese delirio de rectitud es lo que ha permitido algunas de las mayores atrocidades de la historia. Porque no hay nada más peligroso que una mentira defendida como si fuera una virtud. Es el punto donde la estupidez deja de ser una falla del pensamiento y se convierte en una fuerza destructiva. Ya no se trata de un error individual, sino de una lógica sistémica que arrastras a otros, que se disfraza de ideología, de patriotismo, de religión, de moral, y desde esas máscaras se infiltra en instituciones, en leyes, en narrativas públicas, toma el control de la cultura, del discurso, de la memoria, y una vez ahí actúa como un virus, contamina, muta, se reproduce. Lo más aterrador de este nivel no es solo lo que puede hacer una persona aislada, sino lo que puede hacer una comunidad, un gobierno o una nación entera cuando se ve guiada por este tipo de mentalidad. Las cámaras de gas no las diseñó un monstruo. Las aprobaron burócratas convencidos. Las activaron hombres y mujeres que creían estar cumpliendo órdenes. La historia no está hecha por psicópatas aislados, sino por millones de personas comunes que desde este tipo de estupidez activa se sintieron con derecho a hacer daño en nombre de una idea superior. Y aquí va la reflexión más dura. Este nivel no es ajeno a ninguno de nosotros. Sí, es fácil señalar a los malos de la historia. Es fácil mirar hacia atrás y juzgar a quienes cometieron actos inhumanos con total seguridad en su causa. Pero lo difícil, lo incómodo, lo verdaderamente valiente es aceptar que todos, en algún momento, en algún tema, hemos rozado este nivel, tal vez no en actos violentos, pero sí en actitudes, en desprecios, en certezas agresivas que justificamos sin pensar, porque la estupidez maligna no empieza con un crimen, empieza con una idea inamovible, con una burla que se convierte en odio, con una generalización que se transforma en desprecio, con un nosotros contra ellos, con una risa que esconde deshumanización. Y cuando eso se repite una y otra vez, con confianza y sin reflexión, la línea entre el pensamiento y la destrucción desaparece. Por eso, este último nivel es más que una advertencia. Es un llamado urgente a la responsabilidad, a mirar hacia adentro, a preguntarse, con honestidad brutal, ¿qué ideas defiendo con tanta seguridad que ni siquiera permito que sean cuestionadas? ¿Qué emociones me llevan a rechazar a otros sin conocerlos? ¿Qué narrativas repito solo porque me hacen sentir del lado correcto? Porque si no hacemos esa introspección, si no identificamos nuestras propias cegueras, nuestras propias arrogancias, nuestras propias convicciones peligrosas, podemos convertirnos en lo que más criticamos, en agentes de un daño que creemos justo. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro, cuando uno deja de pensar pero cree que está iluminado. La mente humana es poderosa, pero también frágil.
capaz de crear maravillas, pero también de justificar horrores, capaz de cambiar el mundo, pero también de destruirlo con la convicción de estar haciendo el bien. Cada nivel de estupidez que exploramos es más que una teoría psicológica, es una advertencia, una señal clara de lo que puede suceder cuando dejamos de pensar de forma honesta, rigurosa y consciente. Porque no pensar no es inocuo, no es un descuido sin consecuencias. Pensar menos, evitar el análisis, ceder al impulso o al orgullo puede ser el principio de algo muy peligroso. Y este peligro no está en los márgenes de la sociedad, está en nosotros, en nuestras pequeñas certezas, en nuestras reacciones automáticas, en las ideas que nunca cuestionamos por costumbre o por comodidad. Por eso, este video no se trata solo de señalar errores ajenos, se trata de mirarnos al espejo. Así que te pregunto, ¿en cuál de estos niveles te has encontrado? ¿En qué momento preferiste tener razón que buscar la verdad? ¿Y cuál te da más miedo reconocer? Respóndelo en los comentarios, porque hablar de esto no solo es necesario, es urgente. Y si este video te hizo replantear cómo piensas, si te ayudó a ver algo que antes pasabas por alto, suscríbete y comparte. Hazlo no por el algoritmo, sino porque el pensamiento consciente es contagioso, y a veces todo lo que necesita una mente para despertar es que alguien le muestre una nueva forma de ver, porque el primer paso para proteger tu mente es usarla conscientemente. Nos vemos en el próximo video.